Pues muchísimas gracias por esa presentación, me he emocionado y también muchas gracias por contar conmigo en el ciclo de conferencias de amigos de la Orquesta Ciudad de Granada. Pues bien, hoy voy a dar una charla y nos vamos a centrar en el conocimiento de los mocárabes y en conocer el orden interno, para conocer los fundamentos del diseño, trazado y elaboración de los mocárabes. Los mocárabes son un tipo de motivos geométricos con normas propias basadas en la geometría, en la modulación y en el crecimiento tridimensional. En esta charla se pretende dar a conocer el orden interno y pretende desvelar las relaciones que a menudo se presentan invisibles. También, por otra parte, voy a intentar recuperar y difundir la sencillez que esconde los mocárabes. Aparentemente es un motivo muy complejo, pero ya veremos que en esencia es muy sencillo. Por otra parte, el conocimiento que voy a transmitir es un conocimiento que es transversal a todas las técnicas artísticas nazaríes, tanto en las técnicas de talla en madera, de carpintería, de yesería, de piedra, incluso ya los nuevos materiales y nuevas tecnologías, como puede ser el corte láser o máquinas de control numérico o impresoras 3D. Para desarrollar la charla, lo he desarrollado en diferentes puntos. El primer punto, una introducción. El segundo vamos a conocer el orden interno de los mocárabes y luego vamos a ir conociendo técnicamente cosas un poquito más complejas, pero que en su base también son sencillas. Vamos a conocer qué es el chapón de jairas, cómo se utiliza, el uso de las plantillas, la adaraja, el sistema de escalonamiento de los mocárabes y después vamos a ver algunos ejemplos donde ver el desarrollo de la construcción de los mocárabes. Pues bien, en la introducción vamos a ver el origen y la evolución y luego vamos a ver las fuentes, es decir, la transmisión del oficio a través de las fuentes gráficas y de los tratados. Y pues una de las primeras cuestiones que nos podemos plantear es cuál es el germen geográfico del mozárabe. Y aquí tenemos que hablar de la muqarna. Pues los historiadores señalan Irán e Irak como lugares más probables donde surgiera esta nueva fórmula artística y se extendiera rapidísimamente por todo el territorio islámico. En Irán, el origen deriva del uso de la trompa para la transición de la planta cuadrada a la planta circular u octogonal. Mientras que en Irak su formación deriva de cúpulas que están enteramente compuestas por celdillas superpuestas una a la otra. Aparecen los primeros ejemplos en el siglo X. Tenemos aquí uno de los ejemplos más tempranos en el mausoleo de Bujara. Vemos vemos el edificio por la parte exterior, es como un cubo y sobre el cubo pues una semiesfera, ¿no? Pues aquí es donde se usan las trompas. La trompa es un elemento estructural formado por una bovedilla que permite superponer dos estructuras arquitectónicas de trazados diferentes, como puede ser una planta rectangular o cuadrada y una bóveda octogonal o esférica. Y es en estas trompas que estamos viendo aquí, que se sitúan en estos espacios triangulares, ¿no? Por la superposición de esos dos trazados, donde a partir de su segmentación donde aparecen las primeras muqarnas. Aquí vemos el interior, vemos cómo la trompa aparece segmentada y aquí vemos un ejemplo algo más posterior, que es la mezquita de Isfahán. Vemos aquí que la segmentación de esas trompas es bastante ya más desarrollada. En el foco iraquí
Aparecen los primeros ejemplos en el siglo XI y la nueva fórmula arquitectónica presenta un concepto formal y espacial muy diferente. Se caracteriza por construir las bóvedas por la agrupación de celdas. Y aquí vemos un ejemplo en el mausoleo del imán al-Dar y vemos cómo se traducen esa superposición de celdas tanto en el exterior como en el interior. Se van superponiendo y se va construyendo la bóveda. Esta nueva fórmula artística se expande rapidísimamente por todo el territorio islámico y esta circunstancia está íntimamente influenciada por dos peculiaridades eh, propias del mundo árabe y el mundo islámico. Por una parte, las rutas comerciales propias de la cultura árabe y por otra parte, la peregrinación a la Meca, que es uno de los 5 preceptos islámicos, que cuando cualquier musulmán tiene que ir a la Meca al menos una vez en la vida y después volver a su zona de origen. Este hecho lo que hace es que la gente se copia y lleva a su zona pues lo que ha visto. Bueno, también en época muy temprana vemos esa expansión en Egipto, aquí en el conjunto de mausoleos de Asuán. Vemos cómo se van segmentando esas trompas y al principio son elementos estructurales arquitectónicos. Pronto pasarán a ser elementos decorativos que se dan en las fachadas o en las cornisas. Y aquí tenemos un ejemplo, que es la mezquita de Al-Qama del siglo XII. Y vemos aquí un ejemplo de esa decoración de mucarnas. Y aquí quisiera que os fijaseis en cuál es la sección de esos prismas, ¿no? De recorte de los prismas, que se desarrolla con un segmento, un nexo, que es una pequeña curvita, y otro segmento. Esto es lo que va a diferenciar lo que es un mucarna de un mocarábe. Sí. He comentado que la sección del recorte de la pieza es un segmento, un nexo muy pequeñito y otro segmento. Y eso es lo que va a diferenciar lo que es un mocarábe a una mucarna. Pues bien, también en el siglo XI aparecen en Argelia los primeros mocárabes. ¿Por qué son mocárabes y no son mucarnas? Porque hay una diferenciación tanto en el trazado en planta como en el trazado de las piezas. Si antes comentaba que eran 2 segmentos con un pequeño nexo, aquí el trazado de las piezas serán por un segmento y un cuarto de circunferencia. Entonces, a partir de aquí, en todo el occidente islámico aparecerán los mocárabes. Con los almorávides, prácticamente casi todo el Magreb se unificó y se unió al Andalus. De los primeros ejemplos de almorávides de mocarábe aparecen en la linterna de Tremecén, aquí en la clave de esa bóveda calada. Aquí tenemos otros ejemplos, la mezquita de Karaguay en Fez, y no son elementos estructurales. Mientras que hay una cubierta, que suelen ser cubiertas a 2 aguas eh, eh, para evacuar el agua, estos son elementos decorativos, suelen ser de yeso. Con los almohades también se siguen utilizando casi ya masivamente el mocarábe y se utiliza para significar el espacio. En el caso de las mezquitas aparece en el muro de la quibla o en el minrab, como en el caso de la mezquita de Tikmal. Y vemos aquí algunos ejemplos conservados. Ya están desarrollados totalmente.
en cuanto a su tipología, su despiece, su decoración, y suelen ser de yeso. Habitualmente, la introducción del Homo cárabes en la península ibérica se decía que era a través de los almohades, porque la primera bóveda conservada completa se encuentra en la mezquita de Córdoba, en concreto en la puerta que está a los pies de la Giralda, que es esta, que es la conocida como Puerta del Lagarto, donde aparece pues la primera bóveda completa. Sin embargo, existe un documento con la descripción de Al-Idri, la que hace una descripción del palacio levantado por el príncipe Al-Mutassim en la taifa almeriense del siglo XI, en el que se menciona que ya se utilizaban los mocárabes en los palacios del rey. Desgraciadamente, no hay ningún resto arqueológico, ningún resto material que corrobore este texto. Hay que esperar a encontrar los primeros restos arqueológicos en el Palacio Almorávide de Murcia, en el Palacio de Dar al-Surá, donde aparecen los primeros mocárabes totalmente policromados, hasta con elementos figurativos. Finalmente, se desarrollan en el reino nazarí, y es donde se alcanza el culmen de todos los experimentos anteriores, alcanzando el momento cumbre en la bóveda de mocarábe del Palacio de los Leones. La primera bóveda de mocarábe que podemos encontrar en la Alhambra es de Muhammad III y se encuentra en la Torre de las Damas, en concreto en el huequecito que ponen que es el observatorio. Las primeras bóvedas de mocárabes que encontramos en la Alhambra son bóvedas joyas, son muy pequeñas y tienen una dimensión de aproximadamente 1 metro cuadrado. Aquí tenemos otra bóveda joya, que es de Ismael I y se encuentra en la galería norte del Generalife. Y esta de Yusuf I, que ocupa el mihrab del oratorio del Partal. La primera bóveda monumental de Yusuf I y nos la encontramos en el Corral del Carbón o en el Funduk al-Jadidiyya. Y ya será su hijo el que utilice la bóveda de mocarábe de manera masiva y con el máximo esplendor. Aparecen las primeras utilizadas por Muhammad V en el patio de Arrayanes, en concreto en los Iguanes. Esta y la que está enfrente, en el lado sur, es la primera vez que se encuentra en la Alhambra mocárabes amedinados, que es una característica propia, que tiene como cintas que van separando módulos. Y bueno, pues nos la encontramos en el Patio de los Leones, pues ya a un nivel altísimo. A partir de ahora empieza una crisis en todos los ámbitos y se utilizan muy poco los mocárabes y de manera bastante burda. Aquí tenemos uno de los últimos ejemplos nazaríes de Muhammad VII en la Torre de la Infanta. Y aparecen que están utilizados esas piezas que componen los mocárabes con una escala superdimensionada. Esto es para un zaguán pequeñito y las piezas de los mocárabes son inmensas. Ya después del cambio político operado tras la toma de Granada, encontramos los mocárabes solamente asociados a la carpintería de lo blanco y en concreto a las piñas de mocárabes que nos encontramos en la armadura mudéjares o en las piñas o en las pechinas. Y aquí estamos viendo la armadura de lazo del convento de la Merced y sus 9 piñas de mocárabes.
Entonces, el origen es único y los desarrollos independientes. Entonces, tenemos que diferenciar los que dan origen en Oriente, que son los mukarnas, se expanden rapidísimamente, pero cuando llegan a Occidente, eh, toman una variante en el trazado en planta y en el trazado de las piezas, y son los mukarba o mocárabes, que son propios de Occidente y que llegan al punto culmen en la Granada nazarí. Pues bien, ¿cómo ha llegado el oficio hasta nosotros? Pues a la hora de estudiar las leyes constructivas del mozárabe se cuenta con muy poca documentación original, debido al secretismo que rodea a los gremios, a la pérdida del ambiente cultural que le dio origen y a la pérdida de la tradición artística. A esto hay que sumarle la poca documentación escrita que ha llegado hasta nosotros, con ilustraciones muy escuetas y un léxico muy específico. Los métodos de transmisión pues sería la transmisión oral de maestro a aprendiz, el método basado en elementos gráficos, que es visual y es con planos, a través de los tratados y a través de la investigación. Pues bien, la transmisión oral, maestro-aprendiz, es el método en el que el maestro enseña a su aprendiz el oficio y la forma que han de resolver distintos problemas. Las soluciones las soluciones que se aplican en el taller se hacen mediante sistemas de proporción y tanteo. No son métodos precisos, pero son viables por la tradición, lo fácil de recordar y los sistemas técnicos de la época. Los avances producidos en los talleres son debidos al sistema de prueba y error. Pues esta transmisión oral se ha perdido. No ha llegado hasta nosotros al perderse ese ambiente cultural. Serían métodos demostrativos. El maestro le enseñaría a trazar, a escuadrar, a utilizar la sierra. Y el aprendiz repetiría lo aprendido por el maestro. El otro sistema de transmisión sería el visual más plano. Y es importantísimo tener aquí un soporte gráfico. Ese soporte gráfico podía ser pues, directamente en la pared, en una tabla o a través del papel. Estos documentos, sobre todo los del papel, son como catálogos codificados, los cuales indican los métodos de construcción de las cúpulas y motivos decorativos. Servían tanto como medio de transmisión y como guía in situ, en la propia obra. Son métodos de estandarización que dejan hueco a la improvisación. Aquí haría falta pues, un soporte gráfico, un papel, un trazado en una tabla o en un yeso. Bien. Aunque estos modelos que os voy a enseñar no son del ambiente cultural hispano-musulmán, son interesantes porque debieron de existir también en nuestra zona. Este es el primer boceto que se conserva en la arquitectura islámica y es de un complejo arquitectónico iraní. Es del siglo XIII. Y es en los restos arqueológicos de un palacio se encuentra una placa de yeso in situ en la misma obra, en donde el maestro había trazado una cuarta parte de una bóveda de mukarna, ¿no? Y aquí creo que se pueden observar, ¿no? Pues esos trazados incisos en el yeso. El otro ejemplo que os pongo es el rollo del Topkapi Saray, que tampoco es del ambiente cultural hispano-musulmán. Es del contexto del arte timurí, del último tercio del siglo XV. Y es un rollo de papel que contiene 144 dibujos y que desarrolla pues, plantas de bóvedas de mukarna y no aparece texto explicativo. Hay un código de color
que va indicando pues, las diferentes piezas, incluso un código que podía pues, sistematizar de alguna manera la altura de cada una de las piezas. Los libros de modelos hispano-musulmanes que recogían esas ilustraciones con descripciones intuitivas, pues no se han conservado. Cuando llega el cambio político, hubo un intento de borrar la memoria islámica y uno de los hechos más negativos, ¿no?, fue la quema de libros musulmanes en la Plaza Birrambla en 1502. Puede ser que esos tratados se quemaran en esa época o que se los llevaran los artesanos a otras zonas. Como consecuencia de la pérdida de libros de modelos nazaríes, debemos de recurrir a los manuscritos y tratados del siglo XVII, de la carpintería mudéjar, en la medida en que ambas carpinterías tienen características estéticas comunes, como es la geometría, los mocárabes. Esos dos manuscritos son de dos autores. Por una parte, Diego López de Arena, que era un maestro carpintero sevillano, y por otra parte, Fray Andrés de San Miguel, que era gaditano, pero desarrolla toda su profesión en América. Gracias a estos dos autores se han podido recuperar pues, parte del léxico de la carpintería hispano-musulmana, también del mozárabe, las recetas de taller de cómo se trazaban la geometría, la lacería, los mocárabes, cuál es el nombre concreto de cada una de las piezas. Y bueno, lo que yo voy a intentar transmitir se basa en los conocimientos empíricos que guardan estos tratados. Además de los tratados, de los manuscritos está el tratado de Diego López de Arena, que también es una de las bases para reconstruir el oficio. Este oficio se va perdiendo desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, casi se extingue por la incorporación de nuevas técnicas arquitectónicas y por el cambio de gusto. Y es a partir ya del siglo XIX cuando se empieza a recuperar este arte como objeto de estudio con la edición de Eduardo Mariátegui del Tratado de Diego López de Arena. Otras aportaciones muy importantes serán por medio de Manuel Gómez Moreno, que rescató parte del manuscrito antes mencionado de una tocinería, que junto a su amigo el matemático Prieto y Vives harán un esfuerzo para explicar las soluciones geométricas a través de las leyes matemáticas. A partir de los años 80, y muy vinculado con el Museo de Arte Hispano-Musulmán, pues empiezan unas restauraciones de la armadura de Lazo por medio del arquitecto Enrique Nuere y se abrirá un importantísimo camino en la difusión del oficio de la carpintería hispano-musulmana. Desde entonces hasta nuestros días se ha producido un paulatino auge en los estudios de esta materia, en sus más variadas facetas: la estilística, la matemática, iconográfica, socioeconómica, regional y arquitectónica y artesanal. En resumen, si la transmisión oral y el sistema de maestro-aprendiz se ha extinguido por perderse el ambiente cultural, los libros de modelos hispano-musulmanes también no han llegado hasta nosotros, tenemos dos fuentes. Por una parte, los manuscritos y textos publicados del siglo XVII de tradición hispano-musulmana y la investigación del patrimonio existente. Bueno, vamos a ver ahora el orden interno de los mocárabes, cuál es su base geométrica y cuáles son sus piezas básicas. Se conocen con el nombre de jairas. Pues el arte hispano-musulmán deriva en parte de la cultura clásica y en concreto de la geometría euclidiana y pitagórica, que sirve a la artesanía de tradición hispano-musulmana para articular la arquitectura y la decoración. Ambas fueron aplicadas prescindiendo de los aspectos demasiado teóricos y tienen un enfoque eminentemente práctico.
Por otra parte, la pérdida de ese ambiente cultural hace que se estudie la geometría y los mocárabes desde otro punto de vista. Por ejemplo, el matemático. Es curioso escuchar muchas veces a los guías y dicen que, oye, es que los artistas nazaríes eran unos expertos matemáticos y cuando se enteran de un poco de a qué me dedico yo, cuáles son mis temas de investigación, también me dicen lo mismo. Dicen, uy, tú tienes que ser una conocedora de las matemáticas espectacular. Y yo siempre digo que no, que esto es un prejuicio que se tiene de la carpintería, bueno, del arte nazarí, ¿no? Que la pericia artesanal y unos rudimentarios conocimientos de geometría, aritmética y tanteo constituyen el punto de partida para la elaboración de riquísimos mocárabes que se desarrollan con total libertad. Yo voy a intentar transmitir eh, unas pautas que son muy sencillas, que realmente funcionan como llaves para el conocimiento, y es, por una parte, cómo se obtienen las piezas, cómo se proporcionan y se materializan, cómo se elaboran las plantillas y cuál es el sistema de escalonamiento. Así. Pues bien, ¿cómo se obtienen las piezas? Pues tenemos que decir que para la elaboración de los mocárabes la piedra de toque es el cuadrado. Todo sale del cuadrado. De este cuadrado se forma un caleidoscópico conjunto formado solamente por 4 prismas, que sería un prisma con base rectangular, un prisma con base triangular, otro con base triangular y otro con base romboidal. Pues bien, con estos 4 prismas se construye todos los mocárabes que vemos en la Alhambra. Si quieren los paso y a mí me pasaba cuando empecé con mi investigación tanto de carpintería de lazo como de los mocárabes, que no era capaz de posar mi vista en ningún elemento. Todo era así como una sensación de embriaguez, hasta que comprendí cómo se hacía. Entonces mi capacidad analítica cambió. Y ahora, por donde vaya, veo cuadrados, rectángulos y triángulos. Todo se me ha simplificado mucho. Y eso es la llave esa que os voy a intentar transmitir. Cuando volváis a ir a la Alhambra, ya creo que podréis ver un mozárabe y entender cómo se construye y podréis identificar perfectamente los rectángulos, los triángulos, los rombos. Y bueno, pues esos 4 prismas se obtienen a partir de la información que aparece en el cuadrado. Ay, en el cuadrado. En la dimensión de su lado, en la dimensión de su diagonal y en los ángulos implicados. Pues bien, tenemos aquí la base de esos 4 prismas. ¿Cómo se obtiene? Pues tenemos el cuadrado, cogemos la dimensión del lado del cuadrado y de la diagonal del cuadrado. Para hacer el rectángulo, la base del prisma rectangular, se toma la dimensión del lado del cuadrado, se toma la dimensión de la diagonal y esa dimensión de la diagonal se pone como lado más largo del rectángulo. Y aquí ya tendríamos otro de los prismas. El tercer prisma se obtendría también a partir del cuadrado. Tomamos la dimensión del lado, hacemos un arco que corte la diagonal y si unimos esos 3 puntos,
tenemos ya la base del otro prisma. Y para obtener el último prisma, la última base del prisma, partimos del trazado anterior, sin abrir ni cerrar el compás, pinchamos en uno de los vértices, hacemos un arco y pinchamos en otro vértice, hacemos otro arco que cruce el anterior y si unimos los puntos, ya tenemos la base de ese prisma con base romboidal. Bueno, aquí ya con un código de color se ve pues la base esa que es un triángulo, rectángulo isósceles, la otra base es un rectángulo, la otra base es un triángulo isósceles y la última es un paralelogramo de lados iguales. Con estas 4 piezas se construyen todos los mocárabes. Esto sería la base geométrica, ¿no? Visto desde el lenguaje de la matemática, a los lados del cuadrado les podríamos dar un valor x y a la diagonal un valor raíz cuadrada de 2. Si se le da un valor numérico al lado como 1, la diagonal sería la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional. Por lo tanto, son medidas inconmensurables. Entonces aquí vemos todos los lados y su equivalencia, ¿no? Pues la diagonal sería equivalente a la raíz cuadrada de 2, mientras que las otras bases serían pues valor 1 o valor x. Sin embargo, en la materialización concreta de los mocárabes y en general en toda la geometría de la Alhambra, el artesano prefirió utilizar números enteros con valores proporcionales aproximados, obteniendo un sistema de medida proporcional. Al lado del cuadrado le van a dar un valor proporcional de 5, mientras que a la diagonal le dan un valor proporcional de 7. Entonces, todo el orden de los mocárabes se encuentra aquí, en el 5 y el 7, el 5 y el 7. La aproximación que utiliza el alarife morisco, el cual utiliza 5 y 7 como valores aproximados de los catetos y de la hipotenusa, se permite un error que se evidencia si se aplica el teorema de Pitágoras. Aquí recordemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí si lo aplicamos, vemos que el error es mínimo, es menos que el 1%, y en el caso de utilizar las manos, de trabajar en la artesanía, es inapreciable este pequeño error. Por lo tanto, desde el punto de vista empírico es aproximado, sin embargo, en la práctica es enormemente útil y fácil de recordar. Entonces, todos estos lados al final son proporcionales a valores de 5, el de la diagonal a 7, y los lados equivalentes al lado del cuadrado a 5. Vale. De esta manera, la composición del mocarábe es sencilla. Solo es necesario un juego de 4 prismas cuyas bases difieren, pero sus caras coinciden, al estar todas proporcionadas, según los casos, al 5 o al 7, es decir, al lado del cuadrado o a la diagonal. Esos 4 prismas tienen nombre propio, que se han recogido en esos manuscritos y tratados, y son la conza para el rectángulo, ¿no? El que tiene base rectangular, el medio cuadrado, el dumbaque y la jaira. Y aquí vemos cómo se pueden ir arrimando esos prismas. Las caras que son proporcionales a 7 se van arrimando las piezas por las caras proporcionales a 7, como veis aquí en el... Y las que son proporcionales al lado del cuadrado a 5, pues a 5. Bueno, aquí os quiero comentar una cosa que a mí un poco me sorprende y me cautiva. Y es, conocéis a Owen Jones seguramente, ¿no? Era un arquitecto romántico que fue a conocer pues, las ciudades más importantes del Mediterráneo e iba pues, haciendo pues, como una especie de catálogo de elementos decorativos, cómo se trazaban, cómo se construían y su policromía.
Pues Owen Jones, estuve en la Alhambra y como bueno, yo sé que soy amante de la música, quería poner aquí una descripción que hace él, que hace pues transversal pues todo. El arte al final bebe del mismo sentimiento, ¿no? Y mirad lo que comenta Owen Jones. Ay, este Owen Jones, ¿no? Conoceréis el libro, sobre todo, bueno, las imágenes, ¿no? Los gráficos que tiene. Y mirad lo que comenta Owen Jones sobre los mocárabes. Lo describe así. Las piezas siempre son iguales, de donde se entiende que cada una de ellas se combina con las demás por alguno de sus lados. Ello las hace susceptibles de organizar combinaciones tan variadas como las melodías que se podrían componer con las 7 notas musicales. Bien, pues vamos a ver cómo se proporciona y cómo se materializan. En la práctica carpintera surge siempre la necesidad de proporcionar la escuadrilla de la madera, que eso es el ancho y el grueso de la madera, de un diseño a un espacio concreto. Es decir, es proporcionar un diseño a un hueco. El diseño de los mocárabes viene condicionado por la planta donde se inscribe, pudiendo ésta tener forma cuadrada, octogonal, de estrella, rectangular, triangular y romboidal. Aunque la más habitual para en el uso de la carpintería, en concreto de las piñas y de los cubos, es la planta octogonal. Aquí os voy a describir cómo se proporciona todo el conjunto según las recetas dejadas por Diego López de Arena. Volvemos aquí al triángulo y a recordar que todo se basa proporcionalmente a 5 y a 7. Bueno, aquí lo explica de manera un poquito engorrosa. Él dice, toma dicho ochavo y hazlo 17 tamaños, y 5 de estos 17 es el grueso de la madera. Cuando habla de ochavo, habla del lado del octógono, donde hay que meter el diseño de las piñas de mocarábe. Y 5 de esos 17 es el grueso que va a tener la madera. Y luego dice, y si quieres meter mayor racimo, porque te parecieron las maderas del racimo gruesas, haz el ochavo del almizate 21. Y 5 de estos serán el grueso de la madera. Y si te cupiese mayor racimo, hazlo 24, y 5 de esos 24 serán el grueso. Y si te pidiese mayor racimo, hazlo 27, y 5 va a ser el grueso de la madera. De este texto tan engorroso se sacan dos conclusiones. De que fuera cual fuese el número de partes en el que hay que dividir el lado del octógono para meter un diseño, siempre van a ser 5 de esas partes en las que se divide, de esas 5 va a ser el grueso de la madera. Aquí estamos hablando siempre de valores proporcionales. La otra conclusión es que hay una secuencia de crecimiento en los mocárabes. Esa secuencia es 7, 11, 17, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 41, 44, 47, 51, 54. Bueno, y siempre 5 va a ser, de esas partes en las que se divide el octógono, 5 van a ser el grueso de la madera. Aquí os muestro unos ejemplos para que un poco lo asentemos. Mira, aquí tenemos en planta un diseño de una piña de mocarábe. Hemos dicho que esas piñas están metidas en una planta octogonal. Si veis, el lado del octógono está ocupado por un lado proporcional a 7. Entonces, para meter este diseño en un octógono, se coge el lado del octógono y se divide
¿En cuántas partes? En 7. En 7. Sí. Entonces, vamos a recordar lo que decía Diego López de Arena. ¿Qué proporción va a tener el grueso de la jaira, el grueso ese de la madera? 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Vamos a ver otro diseño. Esto en concreto es otra piña de mocarábe. Aquí tenemos un modelo que se encuentra en el Museo de la Alhambra, en los almacenes. Y vemos aquí que este diseño está también metido en un octógono. El lado del octógono está ocupado por 2 triángulos. ¿Y qué lado ocupan los de 7? Entonces, para meter este diseño, ¿en cuántas partes hay que dividir el octógono? 16. Os fallan un poquillo las matemáticas. En 14, ¿no? En 14. 7 y 7, 14, ¿no? Aquí tenemos el 7 y el 7. ¿Qué proporción va a tener el diseño de la madera? 5. Sí, es que al final... Bueno, tenemos aquí otro diseño y vemos aquí el lado del octógono, que ocupa un lado de 5, otro de 7 y otro de 5. ¿De cuántas partes se compone el lado? 17, ¿no? Pues, ¿qué grueso va a tener la madera? 5 partes, siempre estamos hablando de partes proporcionales. Vale, y aquí os muestro pues las piñas de mocara de la armadura de lazo del convento de la Merced. En concreto, os voy a enseñar cómo se diseñaría y proporcionaría la piña central. Aquí tenemos la piña central, que tendría una planta octogonal, y este diseño estaría compuesto en el lado del octógono por estas piezas. Recordamos que este lado sería 5 y este lado sería 7. Pues entonces, ¿en cuántas partes hay que dividir el lado del octógono para meter este diseño en un octógono? Pues 5 más 7 más 7 más 5. 24 partes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea que aquí es una cuestión de repetición. ¿En cuántas partes tendría el grueso de la madera? 5 partes de las 24. Pues bien, aquí os voy a mostrar, ¿no? A mí, yo vengo del mundo de las bellas artes, entonces, bueno, mi investigación en un principio es teórica, pero después todo lo teórico lo llevo a la práctica. Os voy a enseñar un trabajo que hice para mi tesis doctoral. Para la tesis doctoral hice el estudio teórico y práctico de la armadura de lazo del convento de la Merced. Estudié toda su lacería y después sus piñas de mocarábe. Pues esas piñas de mocarábe estaban en el almizate y estas ya son las que hice yo. Vemos aquí la parte trasera de la piña central y cómo se componen por primas de madera, ¿no? Que están escalonados. Por la parte vista se escalonan y por la parte de atrás, en muchas de las ocasiones, aparecen rasadas las maderas. Pues para hacer esta piña de mocarábe hay que sacar los prismas y después tallar la parte vista. Entonces, bueno, pues con la repetición propia del arte nazarí, pues se van haciendo todas las piezas y una vez que se tienen, se van arrimando por sus lados comunes. Bueno, y aquí os voy a mostrar el diseño de este ejemplo que os he traído. Es un ejemplo que realicé en madera y está inspirado en la gorronera que se encuentra en el Museo de la Alhambra. Bueno, las gorroneras son un elemento estructural que tienen las puertas para poder girar, sobre todo las puertas antiguas. A ver.
Aquí sí. Pues bien, Diego López de Arenas lo explica para los octógonos, pero se puede utilizar para cualquier otra planta, en concreto esta que es rectangular. Vemos aquí que el lado del octógono, del lado del rectángulo, en ese lado se puede meter esta serie de piezas, ¿no? Entonces, ¿de cuántas partes se compone el lado? Pues esta en concreto de 41. Y aquí volvemos a preguntar lo mismo. ¿Qué proporción tendrá la escuadrilla, es decir, el grueso de la madera? Pues 5 partes. Es decir, hasta ahora ya sabemos diseñar y construir las piezas repetitivas de los mocárabes, que son esos prismas, esos 4 prismas, y ya sabéis cómo se proporcionan los diseños, que a través de una secuencia hay que proporcionar un lado, en el caso de un octágono, pues el ochavo, y en el caso de un rectángulo, pues uno de los lados. Y también ya sabéis qué grueso se le tiene que dar a la madera. Bueno, para el diseño de los diseños nuevos, se pueden realizar pues como si fuese un puzzle. Se recortan las figuras geométricas y se van arrimando una a la otra, creando pues diseños pues nuevos. Estos son imágenes de los cursos que doy en el Patronato de la Alhambra o en la Escuela de Arte y Oficio para enseñar a realizar pues mocárabes. Si esto al final es un juego de niños. Bueno, hasta ahora ha sido un poco el cómo se diseña. Ahora vamos a ver cómo se materializa. Yo voy a explicar cómo se hace en madera, pero que el método es muy similar para cualquier otro material. También volvemos a recurrir a los tratados del siglo XVII, en concreto el de Diego López de Arenas, y él nos describe que para la materialización concreta de los prismas se utiliza el chapón de jairas. ¿Qué es el chapón de jairas? Pues unas tablas cuyo grueso es proporcional a un número. ¿Alguien me puede decir a qué proporción hay que hacer esa tabla? A 5. Que para materializar en las piezas en concreto, ¿no? Los prismas, Diego López de Arenas, el maestro carpintero sevillano, nos explica que hay un recurso que es que se llama chapón de jaira, que significa como tablón, ¿no? Tablón para hacer los prismas. Y ese tablón, el grueso, hay que proporcionarlo a 5, ¿no? Y aquí volvemos a recordar pues, las proporciones de la figura, o a 3,5. Entonces, de esas tablas y con cortes de sierra, pues se van obteniendo esos prismas. De una de ellas salen todas las conzas, es decir, las piezas rectangulares, y del otro tablón, del otro chapón, pues salen los prismas triangulares o romboidales. Y aquí os voy a mostrar unas imágenes de los tablones que tuve que escuadrar para hacer esta pieza. Vemos aquí ese grueso proporcional a 3,5 y aquí el proporcional a 5. Cogemos una sierra, le vamos dando un ángulo de corte y de aquí pues van saliendo todas las jairas, esos prismas. De esa misma tabla salen los triángulos o medios cuadrados. Y de las tablas más gruesas saldrán las conchas. Y aquí vemos la proporción esa, por donde se van arrimando, ¿no? Esos triángulos tienen la capacidad de arrimarse por el rectángulo, o también conocido con el nombre de conza, o por su lado proporcional a 5 o por su lado proporcional a 7. Vale. Las plantillas. Pues hasta el momento se ha explicado la forma de obtener la jaira, es decir, esos prismas básicos. No obstante, para escapar de la monotonía visual de la formación de los mocárabes con solo 4 prismas,
El arte hispano-musulmán aplicará sobre esa base, sobre esos motivos esenciales, sutiles variaciones para provocar una aparente complejidad y belleza. Para ello, el artesano realizará unos cortes cóncavos en el extremo inferior de la jaira o prisma, y se consigue transformar ese prisma básico dando lugar a la denominada adaraja, que son las piezas. Aquí tenemos los prismas, ¿no? Sí. Pues si le damos un corte por la parte vista, tenemos ya la adaraja. La adaraja es una palabra de etimología árabe, significa diente o escalón. Aquí os voy a pasar algunos para que veáis. Pues bien, esos cortes se dan con unas plantillas que no podía ser de otra manera, que están proporcionados a 5 o a 7. Aquí tenemos la construcción de una de las plantillas que tiene el nombre de conza también. Como no puede ser de otra manera, se divide en diferentes unidades, en este caso en 7, y esa subdivisión definen pues, por dónde hay que cortar la plantilla. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos otra de las plantillas. Esta parte es proporcional a 5 y esta parte es proporcional a 7. Esta plantilla traza los lados de 7 y esta la de 5. Se subdivide en 5 partes y en 7 y nos define pues, los puntos donde tiene el origen el trazado de estas plantillas. Aquí tenemos otro modelo de plantilla. Bueno, y con un juego de plantillas de esos primas básicos, pues podemos conseguir una inmensidad de variantes. Aquí tenemos otra plantilla, ¿no? Pues si aplicamos las plantillas a los prismas, ya tenemos a la daraja. Algunas tienen nombre propio, como en este caso. Aquí falta una. Me falta una aquí. Bueno, vemos que se van diversificando mucho las piezas, ¿no? Esta se conoce como jaira ahorcada. Y esta es la jaira ciruelo. Esta se traza con 2 plantillas. Esta, por ejemplo, se traza solamente con una. Simplemente se va trazando en las diferentes caras hasta conseguir el modelo. Esta es la jaira ciruelo. Bueno, habéis visto cómo a partir del cuadrado sale todo. Pues bien, ya vamos acercándonos más a terminar de ver el conjunto. Todas esas piezas se tienen que ir disponiendo de manera escalonada. Su proyección en altura se consigue por la disposición escalonada de las jairas, que se van contrapeando formando diferentes pisos y niveles. Pueden ser de ascenso o pueden ser de descenso. En el caso de ascenso, si se toma como referencia el centro, tendríamos una piña. Aquí tenemos, ¿no?
el perfil de una piña. Y si es de descenso, tendríamos un cubo o un cupulín de mocárabe. La altura dejada, el espacio dejado entre una jaira y otro, es decir, el escalón, es una séptima parte. Es decir, todo viene condicionado por el cuadrado, hasta la altura. Aquí os muestro un ejemplo de la mitad de una piña. Con las mismas figuras que hice este modelo, pues se puede ir jugando. Es que aquí el juego, el ensayo y el error forman, es parte esencial de la formación de los mocárabes. Y aquí tenemos un cubo, un cupulín de mocárabes. Curiosamente son las mismas piezas, solamente dispuestas o en ascenso o en descenso. Bueno, en las más monumentales bóvedas de mocárabe, su composición se basa en un concepto de autosimilitud, es decir, su forma está hecha de copias más pequeñas de la misma figura. Estas copias son similares al todo, misma forma pero diferente tamaño. En consecuencia son fractales, objetos geométricos cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Y aquí tenemos un ejemplo espectacular, que es la bóveda de la sala de las dos hermanas. Bueno, y aquí os voy a decir brevemente cómo se diseña la bóveda de las dos hermanas. Pues este sería en planta la distribución. Y aquí tenemos la composición de todas sus piezas. Como ya he comentado, se componen por la repetición de solo 4 piezas. Aquí cromáticamente están definidos. Vemos ahí en verde la conza, el medio cuadrado en amarillo, el dumbaque en azul y la jaira, esa forma de rombo, en rojo. Según nos decía Diego López de Arena, para cualquier de estos diseños hace falta solamente conocer una parte, ¿no? Una parte del octógono. Entonces, toda la información de la bóveda de la sala de dos hermanas se contiene en esta porción. Y más en concreto, en una 16ª parte, porque es simétrico. Entonces, conociendo, por una parte, la distribución de esas 4 piezas y una porción, una 16ª parte del diseño, se puede construir sin mucha dificultad la bóveda de las dos hermanas. Bueno, entonces a partir de estas 4 claves, todos los diseños de los mocárabes de la Alhambra se pueden obtener. Bueno, os quiero mostrar algunos ejemplos porque yo siempre he trabajado bajo el lema verbam movent exemplam transum, es decir, las palabras mueven pero los ejemplos arrastran. Todo lo he llevado a la práctica porque si no se queda en el mundo de las ideas y las cosas hay que sacarlas de la cabeza y llevarlas y comprobarlas en la realidad. Pues aquí os muestro otra vez los chapones de jaira por los que van a salir luego las piezas, ¿no? Y aquí las diferentes figuras, algunas tienen nombre propio. En concreto, esta es el grullillo. Esta es la atacia, la que antes no encontraba. Y pueden formar pues, diseños muy diferentes, la del cubo, la de la piña. Aquí en cajas de cartón iba metiendo todas las piezas. Y para un trabajo que realicé para el Parque de la Ciencia, hice varios modelos iguales que este, pero con un sistema de imanes que lo que hace es que tú lo ves, está montado todo, pero después si vas tirando de las piezas las vas desensamblando y eso el aprendizaje que da es bastante impresionante. Aquí os muestro un trabajo que hice de talla en piedra, también realicé mocárabes y se hace igual.
Pero en vez de trazar los prismas, lo que se traza es la planta y el alzado del capitel, y después pues se va esculpiendo. ¿Veis aquí el trazado, no? ¿Veis cómo se va trazando el 7 y el 5 y los triángulos? Aquí vemos las plantillas, ¿no? Cómo se trazan las plantillas en la cara del capitel. Y una vez trazado, pues ya toca pues esculpir. Esto en piedra y esto en talla en madera. Aquí realicé la reproducción de la bóveda de mocarábe de Corral del Carbón. Primero hice un estudio de planta, en alzado, con diferentes programas de diseño en 3D. Hice la caracterización de toda la daraja. Es decir, este prisma es el modelo Grullillo, este prisma es la conza. Y así, pues ya, si se sabía cada prisma cuál era, se sabía su distribución en planta y la distribución en altura, ya quedaba pues llevarlo a la práctica. Y aquí tenemos la distribución en altura. Y en concreto, este trabajo lo realicé con un material que es moderno, es poliestireno expandido, que se utiliza en la construcción. Realicé grandes paneles de diferentes anchos, de 5 o de 3,5, y ya pues los fui cortando con las diferentes secciones de los prismas. Me fabriqué unas plantillas y en este caso se corta ese material con sierras térmicas. Este trabajo es parte de un curso que di en la Escuela de Arte y Oficios. Ya se sacaba la pieza y ya tenemos ahí una de las piezas, ¿no? Aquí vemos el prisma, el negativo, es decir, la pieza sobrante y la daraja. Aquí tenemos otro ejemplo, en concreto de una conza. Es poliespan. Bueno, es que hay pequeñas según el material concreto, porque está el poliestireno expandido, el polietileno, el poli no sé cuánto, tienen pequeñas se parecen mucho, pero son diferentes. Con el corcho ese blanco que está así como también se puede hacer. Y las sierras térmicas la hice para el curso, tenía 15 alumnos, me preparé 15 sierras térmicas, que es un hilo de neodimo, no. Ay, se me ha olvidado el nombre del hilo. Es la resistencia de los calefactores que se ponen al rojo vivo, pues ese material es. Nicron, se me ha olvidado. Digo, voy a decir una cosa que no es, entonces no me acuerdo ahora mismo. Son sierras térmicas. Se pueden comprar hechas, pero yo las hacía. Mira, aquí tenemos otra plantilla, otras plantillas para hacer esas piezas que son bastante más largas. Y ya que teníamos todo, pues ya quedaba ensamblarlas. Aquí definí la altura de escalonamiento, que era una séptima parte, ¿no? Esas partes proporcionales. Y se fueron pegando una a la otra. Pero, sí. ¿7 qué? Son 4. Y después variaciones. Otro ejemplo que hice en otro curso, este ya fue para patronato, era la reproducción de una de las pechinas de la sala de las dos hermanas. Y lo curioso es que son cursos muy cortos, a lo mejor son de 5 días, pero yo intento siempre hacer un trabajo que se vea todo el proceso, desde el cuadrado hasta montar pues, una pequeña bóveda. Entonces los alumnos se van con todo el aprendizaje en las manos, en los ojos, en la mente. Y este curso dio unas imágenes muy bonitas, porque lo hicimos en el patronato
y el curso era para alumnos de la Escuela de Arte y Oficios. Entonces, bueno, ya que hicimos el trabajo, pues luego tuvimos que bajarlo a la escuela. Entonces, en el traslado, que parecía ser una procesión por ahí por el bosque de la Alhambra, pues se generó unas fotos muy, muy bonitas. Mira, aquí tenemos también reproducciones de mocárabes ya con impresoras 3D y con esta impresora me preparé mis diseños en 3D y es la primera bóveda de mocarábe realizada con impresora 3D. En concreto se hizo también la bóveda del zaguán del Corral del Carbón. Vemos aquí todas las piezas, tienen una barbaridad de piezas. Me tengo que apuntar por ahí, porque lo tengo por ahí apuntado, el número de la daraja. Creo que eran 700 y pico piezas. Y después lo monté, hice también la maqueta de la entrada. Y lo curioso es que funciona un poco como esto, que si lo abres, se verá de hecho sí. Como se construye toda esa subdivisión de ciencia que fue bastante. Y esto es un trabajo para el legado andalusí. Creo que está expuesto en el legado andalusí. Este es un capitelito que también se hizo con ese sistema de imanes. Entonces, una de las caras, todas esas darajas se van soltando y con un código de color, pues es un juego didáctico. A través del juego de color y te va indicando, pues se va construyendo. Y me dieron un premio nacional y otro premio de Robles Pozo, de la Escuela de Arte y Oficios. Y ya por último, no me voy a extender mucho, voy a enseñar otro trabajito que hice para una restauración virtual y después una reproducción de cómo pudo ser una bóveda perdida de la Alhambra. En concreto, la que se encuentra en el Iguán suroeste del patio de Arrayanes. Vemos aquí la galería norte, la galería sur y uno de los iguanes, es decir, las salitas estas que hay en la esquina, pues si miramos arriba hay un fragmento de mocarábe. Este es el fragmento que se encuentra in situ y después otra serie de fragmentos que se han conservado en el museo. Y estos fragmentos son bellísimos porque además de ver de cerca la policromía, nos enseña toda la infraestructura que aparece por detrás de los mocárabes que desde abajo no se ve y nos da una información importantísima sobre la técnica de ejecución, ¿no? Y aquí vemos esos detalles de esos rojos que desde abajo casi que no se ven, ¿no? La delicadeza de esa policromía, cómo se van formando, ¿no? A través de ese yeso negro y después las diferentes capas de estuco. Veis aquí la unión, ¿no? Esos golpecitos de policromía que no se ven, ¿no? Las capas de acabado. La delicadeza de esas líneas tan finas. Estos son los fragmentos, ¿no? Los fragmentos esos que aparecen en el museo. Pues a través del estudio geométrico vemos que la geometría es repetición, se pueden aplicar simetrías. A partir de los fragmentos in situ y de los fragmentos que se encuentran en el museo, ¿no? Aquí vemos también un código de color donde aparecen esos fragmentos del museo. Pues hice una reproducción de cómo pudo ser en su geometría y una interpretación al final de hueco este interior, pues cómo pudo estar formado. Pues vemos aquí cómo se compone, ¿no? Cómo se diseña, cómo se proporcionan esas figuras, ¿no? Con ese 5 y ese 7, ¿no? De hecho, si se divide la estancia en la parte más larga por 127 y la parte más corta por 26, 5 de esa 68ª parte sería el grueso que va a tener la daraja. Las tipologías de darajas eran estas. Era la repetición de estas, es decir, no había tampoco una gran variedad. A partir de ese estudio gráfico, pues realicé una reproducción o dos reproducciones de la daraja y con, ¿cómo se llama esto? Silicona, molde de silicona,
Pues me puse a reproducir piezas, reproducir piezas, reproducir piezas, pero no solamente las piezas, sino también la policromía. Esto lo hice en mi tallercito, tengo un tallercito chiquitito, que es de restauración. No, no, lo que pasa que yo lo hice así un poquito. Una vez que las teníamos todas, pues fui formando módulos. Esos módulos iban unidos entre sí con lo que era la medina y hice una reproducción de cómo pudo ser en su día esa bóveda perdida, que hoy en día está expuesta en el Museo de la Alhambra y también tiene su truco, ¿no? Porque si abres la parte de arriba, te encuentras toda la infraestructura que nos da toda la información de los prismas. A modo de resumen, toda esta conferencia se resume en un elemento, en el cuadrado. Yo espero que le haya gustado la conferencia. Ha sido un poquillo larguilla, pero bueno, seguro que ya el 5 y el 7 más o menos lo conocen. Identificar esas 4 piezas también. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que sea fácil, ¿eh? Es fácil. Lo primero, yo estamos todos asombrados del extraordinario trabajo que has realizado, que vienes realizando y te hago la enhorabuena, creo, todo, pues un aplauso. Muchas gracias.